Bueno, más cosas. Luego Juan nos va a leer un comunicado. Hay dos noticias. Una referente al documento ese de reclamación por las cotizaciones a las mutualidades laborales, y un tema relacionado también con el famoso subsidio de desempleo, que yo quería explicar mejor, porque tengo aquí un documento que he redactado, que he sacado de los medios también, para explicar un poco pues lo que está pasando con el tema de la ley, que está metida dentro de un totum revolutum, es decir, la ley ómnibus que llaman, en la que hay cosas buenas, pero hay cosas muy malas, pero muy malas, como es el recorte de las cotizaciones de los trabajadores mayores de 52 años que están con el subsidio de desempleo. Lo que no pueden hacer los medios, que lo están haciendo, los medios de comunicación, es que si uno dice que llueve y otro dice que no llueve, es darle la razón a uno para quitársela al otro. Lo que tienen que hacer los medios es abrir la ventana y ver si llueve o si no llueve. Yo me he preparado aquí unas preguntas y respuestas sobre este tema. ¿De qué subsidio hablamos o estamos discutiendo? Del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que para cobrarlo hay que estar en desempleo involuntario. Es decir, te han despedido o se te ha acabado el contrato. Haber agotado la prestación contributiva, o bien no tener rentas o tener cargas familiares, que es la mayoría de la gente las tiene. Segundo, ¿se ha mejorado la cuantía o la duración de este subsidio o se mejora según el Real Decreto Ley que hoy quieren aprobar en el gobierno? Pues no. El subsidio sigue siendo el 80% del IPREM, que son 480 euros, como antes. Otros subsidios se han subido y sigue sin tener duración limitada como antes. Tercero, ¿se ha cambiado cómo cotizaba este subsidio? Sí, se ha cambiado, sí. Uno de los elementos de este subsidio, y pese a su escasa y congelada cuantía, es que cotiza de cara a la jubilación. Hasta ahora estaba previsto que cotizara por una base del 125% de la base mínima. Hoy esa cantidad son 1.575 euros. Y tras este decreto, si se aprueba, se cotizará por el 100% de la base mínima, es decir, 1.260, que es el salario mínimo interprofesional en 12 pagas. ¿Qué quiere decir? 300 y pico euros menos de cotización. Si el periodo este es largo, imaginaros lo que supone cuando entra esa gente, esos trabajadores mayores, no de 52, de 60, de 65, porque la jubilación, como veis, es algo más, cuando entran en la jubilación. El recorte que reciben, porque cobramos las pensiones en base a cotizaciones. No hay que darle más vueltas, Y luego viene el chantaje, porque es un chantaje. Acabo de ver en televisión a una señora rubia que parece que lo sabe todo, diciendo que si no se aprueba este Real Decreto, si no se aprueba, Europa no va a pagar no sé qué miles de millones de euros. Es una vergüenza. No se puede chantajear así. Hay que hacer las cosas. Si hay algo bueno, pues que hagan leyes individuales, no que metan todo entre col y col lechuga, ¿no?
meto todo revuelto y entre col y col te meto una lechuga. Esta bajada del porcentaje no se hará de golpe, hay un periodo hasta 2028, esto es lo que marca esta ley, según la transitoria tercera de este Real Decreto se hará progresivamente empezando en junio de 2024 con un 5% de bajada del porcentaje. ¿Cómo afectará el cambio? ¿Se jubilarán con menos dinero los perceptores del subsidio? Pues sí. Si no se hubiera aprobado o no se aprueba este Real Decreto, hubieran cotizado por más cuantía, que se hubiera incrementado cada vez con las subidas del salario mínimo interprofesional. Y se hubieran jubilado también con más dinero. A ver, que es muy sencillo, que si cotizas más vas a tener una mejor jubilación. Se puede comprobar simulando y haciendo pruebas de una persona con 22 años cotizados, mayor de 52. Yo no voy a entrar ahí. Otra pregunta es, ¿pero si se sube el salario mínimo interprofesional no se iguala la situación? Pues no, porque lo que había hasta ahora era un derecho de estos trabajadores en compensación por haber sido despedidos en una etapa de difícil empleabilidad y una caída de las condiciones de vida. Pasar a cobrar 480 euros desde sueldos muy superiores. Cotizar si el salario mínimo interprofesional sube a 1.500, que no va a subir tan fácil, porque están hablando de un 4%, lo que lo pondría en 1.120 y tantos, debemos ir olvidándonos ya del 1.080 y reclamando como pensión mínima el próximo salario mínimo interprofesional. A ver, sí, porque, bueno, aquí está hablando dice que los sindicatos piden una subida de 100 anuales, la máxima que piden los sindicatos es de 60 euros. Bueno, otra pregunta. Pero esto se puso para compensar la congelación del salario mínimo de cuando M. Rajoy ya no tiene sentido, ¿no? No, esta medida la pactó Unidas Podemos con Sánchez en 2019, justo después de la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la historia. No era para compensar esto, era un derecho complementario de trabajadores en desempleo de más de 52 años que hoy cobraban poco, pero se les compensaba a la hora de jubilarse con una cotización superior a la mínima. Cuando M. Rajoy se cotizaba por el 100%, y ese fue uno de sus recortes. Hay que aprobar esto porque si no las otras cosas, las otras partes del Real Decreto que son buenas, se caen. No lo sé. Yo diría rotundamente que no, porque aprobar algo que tiene estos recortes porque haya otras cosas buenas es un chantaje. Preparar un Real Decreto Ley de este tipo es un chantaje a la ciudadanía, a los sindicatos, a los partidos que están en contra, es un chantaje. No sé lo que pasará, de verdad, hoy están en el pleno debate y como digo, acabo de oír a esta señora rubia que me ha puesto de muy mala hostia porque está hablando de que Europa. Bueno, lo voy a dejar aquí. El tema está en el tejado de los gobiernos. Espero que esto se rectifique dentro de este Real Decreto, porque si hay medidas buenas deberían aprobarse y mantener lo que hay en cotizaciones sobre el subsidio de desempleo. Mantenerlo, no mejorarlo, mantenerlo. Porque las cotizaciones son las que van a definir la futura pensión. Nada más. Voy a pasar a Juan el micrófono.